Lexisas y ambas nos llamamos Isa, dos almas deseosas de aprender y como resultado de ello enseñar y sanar. Hablamos de nuestro camino personal, nuestras experiencias, lo que usamos en nuestras vidas y lo que nos ha servido a nosotras para avanzar hacia la conciencia de unidad. Gracias por encontrarte con nosotros en este momento y lugar y sostener la frecuencia de amor y expansión que necesitamos como humanidad. Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, a las personas que nos ven, que les gusta lo que hacemos, que nos dan unos aportes súper lindos. Qué rico que estén con nosotros y que todo esto les esté ayudando también en sus vidas. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Isa, qué rico nuevamente encontrarnos. Y sí, qué bueno que sea el momento para decir y agradecer sobre todas las personas que se suman, pues solamente ese es nuestro motor y nuestro combustible para estar, para seguir y para querer entregar de nosotros también algo que les llegue a sus corazones y que les pueda servir para su vida, su camino y su transitar. Así es. Hoy les tenemos un tema que son 3 temas, pero que esperamos, si nos da el tiempo, pues los desarrollamos hoy y si no, pues vamos desarrollando poco a poco. Vamos a hablar de la intención. La intención, el pensamiento, la palabra y la acción. Entonces es el poder de cada uno de ellos. Vamos a enlazar la intención con el pensamiento, la palabra y la acción van aparte cada una, pero todas van entrelazadas. Y son súper importantes para nuestro cotidiano vivir. O sea, es súper importante tener en cuenta cada una de esas palabras e ítems, es decir, la intención y el pensamiento, la palabra y la acción. Sí, tienes toda la razón, Isa, y me llega mucho a la mente y es que, a ver, nuestra realidad está manifestada a través de las creencias que tenemos, ¿cierto? A través de los pensamientos que formaron una estructura que crea una realidad. Entonces ahí viene este tema tan importante que es la intención y los pensamientos, que podría uno decirse que anteceden a una realidad, ¿cierto? O a una Sí. manifestación en este plano. ¿Qué es la intención, Isa? Que es tan difícil de definir. Es que la intención es, no decimos a lo diccionario, acción y efecto de intencionar. No, no lo define. No, yo sé, estoy molestando. La intención es como esa acción mental, digámoslo así, de el granito o la semillita que yo pongo ante una situación. Es decir, cuando nosotros nos dicen que el poder de la oración ayuda a otras personas, es porque tiene una intención, no es necesariamente la oración, sino la intención que yo pongo en esa oración, ¿sí? Entonces, es ese acto de fe que yo pongo antes de una situación o para una persona, para ayudarle en una situación de salud o porque está pasando por una dificultad. Entonces yo intenciono, de hecho, en la iglesia católica se usa mucho por las intenciones de, ¿cierto? Ok, ¿Por qué? Porque eso tiene un poder. ok. Entonces, ese poder, perdóname Isa, ese poder es la semilla de la cual va a nacer la acción, ¿sí? Pero entre esa intención y esa acción hay algo en medio que es el pensamiento. Ok, hay algo en medio que es el pensamiento. ¿Tú crees que la intención y el deseo es lo mismo? No, porque el deseo tiene que ver como con la ansiedad de querer algo, ¿sí? Ok, Entonces, el deseo puede estar de pronto relacionado con la parte material, ¿sí? Como cuando una persona quiere unos tenis. Entonces, ahí hay un deseo. Y ese deseo puede cumplirse o no, pero cuando hay intención, se cumple sí o sí, independientemente de que sea algo emocional, espiritual, material, se cumple sí o sí, aunque lo veamos o lo percibamos o no.
Es como decíamos en algún programa de las leyes, que yo contaba que cuando yo escucho una ambulancia por mi casa, porque por mi casa pasan muchas ambulancias cerca de mi casa, yo intenciono, ¿cierto? Que esas personas que van dentro de la ambulancia tengan paz y serenidad y que puedan ayudar a esa persona que va como en un colapso y a su familia, porque si ese ser fallece, pues su familia también va a necesitar una ayuda y va a necesitar estar tranquila. Entonces yo siempre pido, en mi intención es que esas personas estén serenas y tranquilas. Yo nunca sabré si estuvieron o no serenas o tranquilas, pero yo sé que la intención llega y posiblemente para ellos sea como ve, tan raro que yo reaccioné así de esta manera, pero es parte de eso, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un ritual de fuego, decimos que el ritual de fuego limpia 3 kilómetros a la redonda. Sí, entonces la intención no es solamente limpiarnos a nosotros mismos y el espacio en el que estamos haciendo el ritual de fuego, sino que sin querer, queriendo, es decir, por medio de la intención, se está limpiando 3 kilómetros a la redonda. Súper bonito eso que dices, Isa, y me llega mucho en este momento aclarar ese término y es como que la definición que da, por ejemplo, Van Dyer en su libro El poder de la intención, que es un libro que recomiendo muchísimo, que en futuros eventos van a ver que lo vamos a leer, sea en la voz de Isa o en la voz mía, muy probablemente para que sea más fácil digerirlo para todos. Eh, Hay que diferenciar entonces, él lo define como que la intención es esa parte de Dios, de la unidad que crea y manifiesta cosas en el mundo, ¿cierto? Y es muy difícil definirlo. Podría uno decir que la mente no podría definir qué es la intención, porque es como esa fuerza creadora que crea cosas, lo que sea, pues lo que sea, somos seres espirituales viviendo una experiencia material y de ahí que también queramos, no sé, sentir que se siente una casa nueva, que se siente manejar un carro nuevo, o sea, cosas que pueden ser muy banales, pero que ahí podría estar como la diferencia, ¿cierto? Entre realmente la intención y el deseo. Porque entonces eso que dices del deseo, que es esa parte material, también me llega aquí a la mente y es la diferencia. El deseo es lo que mi personaje o ego quiere según el entorno donde está, ¿cierto? Entonces, yo quiero una mejor casa porque esta donde vivo ya está pequeña, o sea, no es algo que el ser lo pide, sino que mi personaje lo quiere por estatus, por comodidad o por no sé qué. No es que sea malo, es que estamos, digamos, dentro de esa estructura de pensamiento y de accionar donde nosotros no somos quienes creamos, sino que estamos identificados con un personaje que quiere o desea algo. No sé Claro, si y como tú decías, Isa, tiene que ver mucho con el entorno. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera es mi personaje personal, digámoslo así, aunque suene como redundante, sino que es mi personaje comparándose, ¿sí? Si mi amiga tiene un esmalte nuevo, no, yo tengo que tener uno mejor, ¿sí? Por lo que decías también del estatus, muchas veces se cree erradamente que el tener nos da estatus. Entonces, cuando vamos aprendiendo a deshacernos de ese deseo, empezamos a tener menos necesidades y a vivir más felices. total. Entonces, ¿tú qué crees que cómo se puede llevar a cabo la intención o cómo uno puede diferenciar que está actuando desde esa parte de ser, desde esa parte divina de uno, desde ese centro de divinidad que tenemos cada uno y cuando estamos actuando, por ejemplo, desde el ego o desde el personaje? Es muy importante tener en cuenta lo que se intenciona, porque podemos intencionar tanto de forma positiva como de forma negativa. Em, Aunque sea una intención divina, porque para Dios no existe ni el bien ni el mal, ¿cierto? Para Dios todo está bien, pero para nuestra materialidad, digámoslo así, o tercera dimensión o este plano material, existe el bien y el mal, existe, estamos dentro de esa dualidad todavía. Entonces,
me llega a la mente cosas que he visto en mi existencia y que yo creo que muchas personas lo hemos visto, y es la típica expresión de las mamás diciendo, cuidado que te caes, y el niño se cae, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mamá lo intencionó, pero no lo intencionó con conciencia, ¿sí? Ok. Una de mis maestras de Reiki cuenta una historia que a mí me encanta, y es que su hija, como cuando tenía 8 años, se subió a un muro y le dijo, mami, yo quiero volar como Superman. Entonces ella le dijo, tú no eres Superman, pero si quieres volar, yo no te voy a coartar. Yo sé que te vas a fracturar, así que yo voy a ir prendiendo el carro. Dios. Y así sucedió. Entonces, mi pregunta es, ¿ella, la mamá lo intencionó? Porque la niña pudo haberse tirado del muro y no fracturarse, pero la mamá dijo, y te vas a fracturar, ¿sí? Entonces, pudo ser la intención de la mamá y no de la niña, ¿sí? La Ok. niña tranquilamente pudo haberse tirado del muro y no pasarle nada, pero en realidad sí se fracturó y la mamá le tenía el carro prendido para llevarla al hospital, porque la Sí. mamá tampoco quería coartar ese deseo, digamos, de la niña de sentirse Superman, mire a ver qué pasa, experimente. Sí, sí, bonito eso y también entonces me lleva a pensar eh, si hay errores o si hay conductas que predisponen a una intención. Claro, es cuando tú crees que las cosas no te van a salir bien, no, es que yo para qué llevo la hoja de vida si no me van a llamar. Es como esas personas que llamamos que son muy negativas, sí, en general. Las tenemos en todas las familias, de todos los colores y de todos los sabores. Entonces, pero es que usted cómo hace para ser tan positiva y cómo hace para que le salga, es que es el poder de la intención, ¿sí? En algún momento yo creo que les he hablado de Crayon y Crayon da un ejemplo muy lindo y es en una carretera. Entonces él dice, de pronto vos vas por una carretera y ves que el puente se está cayendo, pero cuando estás muy cerca de ese puente que se está cayendo, que ya se cayó, ves un letrero que dice desvío a la derecha y te das cuenta que hay un puente nuevo y nunca viste que estuvieron construyendo ese puente. ¿Por qué? Porque estabas enfocado en el puente antiguo. Entonces, como tienes ese poder de la intención, aparece eso nuevo que tú necesitas. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos ese poder de la intención en 100% positivo, Ujú. todo lo que necesitamos nos llega, y cuando le deseamos al otro el bien, a mí me cuestiona mucho escuchar a las personas, en especial con los chicos que hacen piques en bicicletas o en motos, que a veces la gente hasta lo nombra y dice, ojalá se caiga. Entonces, yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué se está luciendo? ¿Por qué lo logró? ¿Por qué cualquier cosa? Yo digo, angelito, sosténganlo, porque yo sé que de ahí a un accidente hay muy poco, ¿sí? Claro. Pero es también la valentía de intentarlo. Sí, sí, que eso sería otro tema, pues, eso sería otro tema. Claro, Entonces, me rescato esto y pienso que es importante pensar de que entonces la intención requiere, pues, primero que todo, estar alineados con esa parte pura del ser humano, ¿no? Con esa parte sí, pura del ser divino. Y es ahí cuando entonces nos alineamos con algo que queremos, pero también siento yo que hay que dejar ir. Es sí, como que mi ser quiere esto y lo puede intencionar y puede planearlo y demás, pero cuando yo lanzo esa flecha, que es como la intención, mm, entonces yo no me aferro a esto, ¿cierto? Yo no me quedo en el deseo de es que lo necesito, lo quiero, sino que yo simplemente lo suelto con la certeza absoluta de que va a ocurrir, lo que decías ahorita, porque está la intención. Entonces me sí, llega a esto el tema de la certeza, la confianza absoluta, digamos que el saber que ya está creado esto que yo pido, esto que yo quiero, esto que deseo en otro plano, ya está para mí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo explicarías un poco más fácil?
En cristiano es lo que llamamos fe, ¿sí? La Exacto. fe y la confianza. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado es que tienes que tener fe? Es que por la fe es que las cosas funcionan. Me hiciste recordar algo que me sucedió el fin de semana y es que estaba con mi familia y estaba con una sobrinita que tiene más o menos 9 años, que todavía está como en esa inquietud, ¿cierto? De preguntarse muchas cosas. Y salimos a hacer un mandado. Entonces estaban empezando a caer unas lloviznitas y me dijo, tía, nos vamos a mojar. Y yo le dije, no nos vamos a mojar, porque le vamos a pedir a la madre naturaleza que escampe y que se largue lo que necesite cuando volvamos a la casa. Entonces llegamos al lugar donde estábamos haciendo la compra, un supermercado, y cuando salimos ya no estaba lloviendo. Mi sobrinita era sorprendida y me decía, tía, ¿es cierto lo que tú dijiste? Entonces yo le explicaba que es el poder de la intención. Entonces, cuando volvimos a la casa, empezó a tronar, llovió súper duro y ella me miraba como, yo no puedo creer lo que estoy viviendo en este momento. Y es así. Sí, nosotros, yo le explicaba, de hecho, en la Biblia podemos evidenciar que Dios nos dio potestad sobre la naturaleza. Lo que pasa es que nos tenemos que creer eso, ¿sí? Entonces, si yo le digo a la tierra o a la naturaleza que por favor escampe, escampa. Pero para eso yo lo tengo que creer, tengo que tener la plena fe y la plena confianza de eso. Si yo dudo, no va a escampar. Ok, es esa certeza, ¿cierto? Es como que yo lanzo la flecha, yo deseo esto, pero lo deseo por un disfrute, por un placer. Es como que me llega algo a la mente y es un dicho muy popular que dice, todo el mundo quiere una lancha y es feliz el día que la compra y cuando la compra es pensando cuándo la iré a vender. Sí. Entonces eso es un deseo desde el ego porque quiere una lancha, digamos, Ujú. por estatus, porque sus amigos quieren una lancha, porque la finca tiene lago, en fin. Si fuese una real intención, si fuese algo desde su ser, desde su parte divina, cuando le llega la lancha a ese viajero, pues él sería el Maravilloso. feliz navegador y estuviera mar tras mar, represa tras Sí, represa. Esa es como la diferencia, ¿cierto? Entonces, sí, ahí me llega mucho decir o pensar, lanzo la flecha desde el placer de vivir algo que mi ser necesita, algo que me va a dar mucho placer, que me va a dar disfrute, que me va a dar gozo, y suelto el resultado con certeza y fe de que ya está para mí. Y no me aferro totalmente. a eso, ¿cierto? Ujú. No me aferro al resultado porque es que hay otra situación. El tiempo no depende de nosotros. Entonces nosotros muchas veces decimos, ay, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto, pero es que yo he pedido, pero es que yo he dicho que ya está hecho, pero es que no lo hemos sentido, pero es que no sabemos cuándo es el tiempo. Tenemos que estar preparados para recibir también, porque muchas veces no estamos preparados para recibir. Entonces, a veces son los pasos pequeñitos hasta que llega el gran paso. Exacto. Y Es como, también, sí, y también Isa, ahí es como entregarle la absoluta tranquilidad de que si no llega, pues está bien todo, es sí, perfecto. no me correspondía. Exacto. Así es. Entonces, no necesariamente todo eso que yo intenciono me corresponde, o me lo muestran o me lo dan de otra manera. Es como hablábamos en algún momento el ejemplo del señor que pide una flor y le dan una semilla, ¿cierto? Y él enojado porque Dios le dio una semilla y no una flor, hasta que al tiempo vio la flor que creció de la semilla. Pero entonces nosotros tenemos que ir tranquilos, con desapego de eso que intenciono. Por eso yo intenciono, yo no voy y pregunto al hospital veía, y entonces los que iban en esta ambulancia, ¿cómo les fue? No, Sí, sí, con desapego yo intencioné, ya la divinidad sabrá qué hace, sí, sí. ¿cierto? Porque Entonces todo es ahí, perfecto. exacto. Ahí estaríamos diciendo cómo usar la intención y es lanzar Sí, la flecha, disfrutar, abrirse a recibir, que también esto tiene mucho,
mucha mella, sobre todo en los humanos, una cultura y toda esta humanidad ha estado muy marcada por la energía masculina de hacer, 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 la lucha, el conseguir las metas, el trabajo duro, pero también la intención al ser es una energía poderosa y divina, pues requiere receptividad, pararnos, paciencia, esperar, tranquilidad. Es como que alguien pidió un regalo y la persona o el ser que me lo va a dar, pues necesita que yo estire la mano. Y si yo estoy moviendo Sí, la mano, me estoy moviendo de un lado para otro, pues no, no hay quien me entregue el regalo. exacto. Y también es como el proceso de las cosas, ¿sí? Si tú quieres una cerámica, por ejemplo, que no existe y te la tienen que hacer desde cero, tú no vas a la tienda y te la hacen ya, sino que es un proceso que requiere espera, ten paciencia. Y si te Lanza llegó la genial, flecha. lanza la flecha, siembra la semilla. Entonces, es así, y así mismo se hace, como decías, ¿cómo se hace? Lanzando la flecha, sembrando la semilla, de cualquiera de las dos formas lo podemos nombrar. Despreocúpate y espera que Exacto. esa intención llega. En especial nos han enseñado mucho a intencionar por los demás, ¿sí? Venga, hagamos una oración por fulano, venga, recemos un rosario por perano, venga, que es que aquí él está enfermito, pero no solamente es ese tipo de intenciones que están muy bien, sino también es intencionar que yo cada día sea un ser mejor, una persona saludable, que pueda ayudar a las personas, que pueda servir, todo aquello con lo que resueno. Si a mí me gusta cantar, entonces voy a intencionar que voy a cantar más bonito. A mí, por ejemplo, me encanta cantar. De hecho, a mí me molestan y me dicen, ay, es que tú cantas. Y yo respondo, no, yo canto y encanto. Pero cuando yo voy a cantar, mantras, cuando voy a cantar en público, lo primero que yo hago antes de salir a escenario es decirme internamente, Dios, eres tú a través de mí. Y ya, me despreocupo. Y ese día me sale perfecto, ¿sí? Entonces, eso también es intencionar lo que yo quiero que pase a través de mí, que yo soy un instrumento divino, que yo soy un canal y que eso sale y que sale perfecto, sin juicio, porque esa es otra cosa. Ay, pero es que yo intencioné, pero es que me vino así. No, sin juicio. A nosotros nos dan lo mejor de lo que, o sea, de lo que pedimos nos dan lo mejor con lo que podamos sostener, digámoslo así. Okay. De ahí la importancia de trabajar en uno, ¿cierto? De trabajar en esos procesos donde yo siempre estoy recirculando las mismas vivencias, las mismas situaciones, de ponerle luz a esas cosas que no me gustan de mí, a esas cosas que yo no quiero ver. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poderlas visualizar de una u otra forma y poderme amigar con ellas. Está bien que muchas cosas no me gusten, pero si yo las acepto, pues entonces puedo cada vez estar más alineada con esto que decís, y es con esa intención de cada vez evolucionar, de cada vez ser mejores, de cada vez poder tener, digamos, de una u otra forma, más cosas para ayudarle a otros, de ser un canal limpio, de poder transmitir generosidad, abundancia, en fin, todo lo que somos por derecho propio. Así es. Entonces, siempre esa intención, a mí me encanta hacer ese ejercicio de intencionar y decretar en las mañanas y en las noches. Entonces, yo tengo un cuadernito en el que voy escribiendo lo que para mí es importante mejorar en mi vida, ¿cierto? Y entonces yo lo intenciono y lo pongo en presente, ¿sí? Aunque ya ahí nos iríamos a meter en la palabra y todavía no vamos hacia allá. Ujú. Pero es muy bueno ese ejercicio de intencionar tanto en la mañana como en la noche, porque se vuelve un hábito, se vuelve consciente y cada vez te encuentras con ese tipo de situaciones que te abre las puertas. Súper Entonces, bonito eso. entonces intenciono en todo, es decir, en mi mundo físico, en mi mundo espiritual, en mi mundo emocional, en mi mundo familiar. Entonces todo eso me va llevando a tener una relación consciente con cada uno de esos aspectos. Parece súper chévere eso que dices, Isa, y entonces podríamos resumir que cuando intencionamos,
todo el tiempo, ¿cierto? Todo el tiempo vamos a intencionar. ¿Y con qué herramientas? Una es la que tú dices, ¿cierto? A mí, por ejemplo, me gusta utilizar la intención, sobre todo en la meditación a través de la visualización. ¿Por qué? Porque cuando uno medita, cuando tú estás en contacto con tu ser, cuando estás meditando, sea activamente o pasiva, es decir, puedes estar cocinando, pintando y demás, cuando estás con tu mente, que no te estás identificando con ningún pensamiento, que simplemente los pensamientos son como nubes, pues una más en el cielo que va, vos estás neutral y en esa parte de neutralidad, que podría ser otra palabra ideal para que la intención fluya, pues poder visualizar eso que quiero y plasmarlo allá, en ese mundo o en ese lugar, en esa dimensión, donde ya está creada esa posibilidad, que es como otra forma, ¿cierto? Y es meditar, visualizar, intencionar ahí y soltar el resultado. Es más, olvidarse del resultado para que se dé. Sí, Permitirle al universo que haga todas las marañas para que te lo traiga. sí, es súper lindo porque a veces uno se lleva unas sorpresas como, "¡Ah! Yo no esperaba esto tan rápido". Y eso Sí. se dio así, rapidísimo, sucedió, genial, qué rico. Y es hermoso. A mí me funciona mucho cuando estoy como bajo el agua, es decir, esté en la ducha, esté lavando platos, esté manipulando agua, se me presentan muchas cosas, muchas ideas y generalmente intenciono ahí y se dan las cosas muy bonitas. Súper. El agua igual es un canalizador tenaz. Ujú. Exacto. Entonces me llegan, a veces es como que también es un medio de canalización, como dices, ¿cierto? Recordé algo, una obra que cantábamos en la universidad, en el coro, y, y en algún momento yo hice como el clic de entender que el Dios al que le cantamos somos nosotros, ¿cierto? La obra dice algo como, pues tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por por siempre, oh Dios. Entonces yo decía, Ay, el gracias. poder, ese tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuyo es la gloria, son míos, soy yo. Claro, y ahí es donde queremos llegar, o sea, al punto de que Dios no está afuera, Dios no es el Ajá, barbado que está en la nube diciendo, tirando hey, rayos. tú no pasas, tú no entras para el infierno, lo hiciste mal, volviste a caer en esto. No, Que te he Dios visto, te he está. visto. Es esa relación íntima que cada uno tiene, no necesitaríamos un gurú, digamos, ¿cómo se llama? Un sacerdote, qué sé yo, cualquiera de estos. Un guía espiritual, digamos, para abrir Exacto, susceptibilidades. sí. Porque ahí está tu espiritualidad, en esa relación íntima que sostienes con esa parte divina que es Dios y que Dios está en cada uno y por eso estamos unidos, que es Sí. súper hermoso eso. Entonces, ¿se te viene otra herramienta de intención que quieras traer acá en este momento? No, yo creo que es suficiente lo que hemos compartido y sobre todo es la práctica. Todo se aprende con práctica, práctica, práctica. Cuando tú decías, ahora que estamos siempre intencionando, es 24/7. No hay descanso, ni dormido. Porque de hecho hay una intención que les súper recomiendo y es cuando vamos a dormirnos, intencionar que nuestros guías, seres espirituales, nos lleven a lugares de aprendizaje espiritual, es decir, a lugares etéricos en los cuales podamos aprender para esta existencia y para evolucionar nosotros en lugar de evolucionar a la raza humana. Súper bonito. Yo lo hago mucho también y pedir.
si querés saber, pedir que cuando yo despierte, obviamente mi cuerpo etérico sea regresado a mi cuerpo físico y que yo recuerde el sueño. Ajá. Si estoy pidiendo una pregunta, si estoy pidiendo, no sé, lo que necesites saber o ese mismo aprendizaje que dices para entregar a otros o esa misma prueba que necesito integrar, que necesito evolucionar para mejorar. Y esto es muy bonito, Isa, cuando dices simplemente ser y ser ese observador, esa es la clave. O sea, poder estar en el eterno presente, observando simplemente cómo yo lanzo la flecha y tú se da de la forma más amorosa, pues entonces ya no estaríamos aquí. Sí, sí. Estamos en ese camino. Sí, como dices, esa intención también es, esa intención de la noche, digamos, de antes de dormir, funciona mucho para lo que tú dices de preguntas, es decir, estoy pasando por una dificultad en mi vida, por una relación difícil, tuve un desacuerdo familiar, entonces uno antes de dormir también pregunta, ¿qué tengo que aprender de esto? Y si en mis manos está subsanarlo, ¿cierto? ¿Y de qué manera? Y todas esas respuestas llegan consciente o inconscientemente. Nosotros podemos recordarlo o no, como dices tú, también podemos pedir recordarlo, pero a veces aunque no lo recordemos, de pronto decimos una palabra o hacemos algo ante esa persona que sana la situación. Súper Entonces es bonito. parte de ese recuerdo. Sí. Entonces ahí podríamos decir de que la intención se aplica para todos, se aplica para todas las áreas de la vida también. Yo puedo intencionar en mi parte material, espiritual, en lo que sea, en cualquier área de mi vida. Y pues puedo utilizar varias herramientas que como dices, una puede ser la escritura automática, que eso es un medio de canalización muy hermoso y es cuando yo simplemente escribo dejándome llevar y lo que plasmo, pues entonces será una comunicación que no viene de mi personaje ego, sino que pues es un canal que todos somos ese canal, ¿cierto? Lo otro puede ser visualizar y lo otro puede ser a través de los sueños. Sí, además sí es muy importante tener en cuenta que no hay edades, o sea, no hay edad límite inferior y no hay edad límite superior. ¿Qué sucede? Que cuando el niño todavía es bebé y digamos que no tiene esta conciencia o este conocimiento, depende de los padres. Entonces es muy importante que los padres tengan en cuenta ese poder de la intención con ellos, no solo como dábamos el ejemplo ahora de, ay, es que cuidado se cae, sino con cualquier situación. Es que si lo saco en la noche se enferma, tenga la certeza de que se va a enfermar, ¿sí? Es que cuando hace muchos años yo escuchaba todavía noticias y escuchaba que los niños se desnutrían o se malnutrían en ciertas áreas de Colombia o del mundo, yo decía, eso no es culpa de los niños ni de que estén pasando hambre ni de que no haya alimento, eso es culpa de los papás que están intencionando eso. Porque es que una mamá normalmente o sea, dentro del curso natural de las cosas, la mamá lo puede amamantar. Yo conozco mamás que amamantan niños hasta los 3, 4 y 5 años. Entonces, ¿qué pasó? Porque el niño se estaba malnutriendo, Ok, ¿sí? Entonces, yo creo que es el mismo poder de la intención que lleva a que esos niños pasen por esa situación. sí, sí. Tienes Y toda la así con razón. los niños más grandes y con los adolescentes y con los adultos y con las personas mayores. Ay, es que, ¿cómo estás? No, pues aquí esperando la muerte. Dios, entremos al tema de los pensamientos con esto. ¿Cómo te parece? Sí, con el pensamiento es que se vuelve algo muy repetitivo, ¿sí? Porque podríamos decir, es que la intención y el pensamiento son lo mismo. Hay un velo muy delgado entre los dos, ¿cierto? Podríamos decir que son lo mismo o que no, pero el pensamiento es como ponerle mayor energía, ¿sí? Es como decir, yo lo comparo con la semillita, ¿cierto? Entonces, la intención es la semilla, el pensamiento es la raíz que empieza a salir. Y Ujú, entonces están muy cercanos los dos, porque entonces a través del pensamiento yo le voy dando poder a esa intención, ¿sí? total. Entonces, cada vez le impregno más poder a esa intención.
tanto que llega a la palabra, ¿sí? Ok. Entonces, cuando ya es la palabra, digamos que es cuando le salen las dos primeras hojitas a la semilla, ¿cierto? Sí. Entonces ahí uno va entendiendo cómo esa intención y ese pensamiento tienen el poder de ir generando esa semillita, de ir generando esa plantita, a la que le vamos a llamar una X acción, ¿cierto? O un resultado de la intención, el pensamiento, la palabra y la acción nos traen un resultado. Ujú. Entonces, lo que vamos a obtener al final o lo que vamos a cosechar al final es ese resultado. Exacto, exacto. Entonces, digamos que el pensamiento ya es una estructura que se crea en mi mente y que Ujú. está condicionada entonces, Sí, por creencias antiguas, por estructuras que he aprendido, por la información que se me ha dado a través de todo este tiempo, por la religión, es decir, por todo lo que influye en mi entorno y lo que me hace hoy ser mi personaje, ¿cierto? Ser Isabel, Cristina, con este, no sé, con esta profesión, con esto que hace, con determinada cosa. Podríamos sí, decirlo así, ¿cierto? El tema entonces con el pensamiento es que es un velo muy sutil en que ya deja de ser un pensamiento neutral a volverse ese pensamiento automático que te adentra ahí. Y es sí, la necesidad entonces de la presencia absoluta para no entrar en ese pensamiento, porque si yo ya me identifico con un pensamiento de emoción, de miedo o demás, pues entonces yo ya de ahí voy a empezar a crear una realidad que va a dar pie a eso, ¿cierto? Que va a dar el resultado de eso que se pensó como ese primer tallo de la sí, semilla. sí, es saber que también los pensamientos tenemos, entre comillas, que planearlos, ¿sí? Es decir, no entrar en el bucle del pensamiento, ay, es que yo sí soy de malas, es que todo me sale mal, es que vivo enfermo. No, ahí es donde tenemos que empezar a reestructurar el pensamiento y decir, yo soy un ser divino y puedo pensar como un ser divino, ¿sí? Claro. A ese nivel. Entonces, tengo que pensar en positivo para poder generar que mi semilla broten esos frutos positivos, porque mi semilla va a dar los frutos de lo que yo intencione y piense. Ujú. Entonces es tener mucho cuidado con esos pensamientos, es lo que en algunos casos yo llamo estar al pie del cañón y tener la lámpara encendida, y uno de alguna manera a veces se pilla en esos pensamientos repetitivos, 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 negativos, negativos, negativos. Hay algún libro que no recuerdo o donde aprendí que para uno hacerse consciente se pone como una pulserita, entonces recomiendan que sea como una pulserita de caucho para que uno no se demore mucho cambiándosela. Entonces, tienes un pensamiento negativo y te cambia la pulserita de mano. Tienes un pensamiento negativo y te cambia la pulserita de mano. Y así te vas haciendo consciente de cuántos pensamientos negativos tienes en el día. Y eso te va llevando a hacerte el reto, a proponerte el reto de pensar cada vez menos en negativo. Entonces, te vas dando cuenta que cada vez te cambias menos la pulserita. En algún libro leía que algo muy violento consigo mismo, y es que se enterraban la uña aquí como en la basecita de la otra uña hasta que sangrara. No, no hay que Qué llegar allá. dolor, qué dolor. Con la pulserita para mí es suficiente, entre más Es amoroso sea el proceso. mejor. Sí, entonces es mirar qué me lleva a mí a esa conciencia de darme cuenta cuántos pensamientos negativos tengo en el día, y así empezar a generar un cambio en mí. Y recordemos que cuando cambio yo, cambia el mundo. Cambia el entorno, lo que percibo, exacto. Entonces, este término que sea automático es muy delicado y aquí está la clave y es mucha gente lo que te dice y uno mismo es como que vuelvo siempre a este pensamiento, pero es que claro, es automático. Entonces, si yo no estoy todo el tiempo centrada, observando todo como si yo fuera ese ser externo, ese observador que está viendo la realidad, pues entonces ya me salgo de mi parte divina, de mi neutralidad,
¿cierto? Y ya me Ajá. identifico con el ego, como para hacerlo un poco más tangible, ya me identifico con esos pensamientos y pues sobra decirlo, pero nuestra sociedad, nuestra humanidad, pues está bombardeada todo el tiempo de pensamientos de escasez, de pensamientos de miedo, de sacrificio, en fin, de todos los pensamientos de la más baja vibración y ahí es cuando se complica mucho la situación porque entonces me encuentro dando vueltas y vueltas y vueltas, experimentando un montón de realidades que no quiero, pero pues a la vez las estoy creando, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, es mantenernos con esa conciencia de saber y entender qué estamos pensando para saber qué estamos creando, a qué le estamos poniendo fuerza, porque eso sí o sí va a ser una creación, ¿sí? Como dices tú, cuando yo pienso en la escasez, cuando yo pienso que es que yo no puedo, que es que yo no puedo aportar, que es que yo no puedo ir a tal parte porque eso cuesta mucho, nada. O sea, hay que ser muy responsables en la información que nosotros le estamos dando, porque algunas personas pueden decir, ah, no, entonces yo lo voy a hacer, pero lo pueden hacer si tienen total fe. Es decir, si yo invierto un dinero que no tengo planeado porque, digamos, es el de mis servicios, ¿cierto? En algo, es porque tengo la certeza que el dinero de mis servicios me va a llegar. ¿Por qué yo aclaro esto? Porque yo no quiero que lleguemos al caso que digan, ah, no, es que Isa dijo y entonces yo lo hice y me embalé y me endeudé y no sé qué. Tenemos que tener total fe y confianza y yo se los digo por mi propia experiencia. Es decir, si yo materialmente requiero algo y uso dinero para eso, el dinero me llega de alguna manera, porque alguien me lo donó, porque alguien me lo regaló, porque otra persona, porque hice una terapia y la cobré, porque hago 20.000 cosas y de alguna de esas sale, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener esa certeza de que ese dinero no nos va a hacer falta, porque cuando vamos y compramos algo o hacemos una inversión o tomamos una decisión con la duda, se va a ir por la duda. Es como dice la matemática, más por menos da menos. Entonces, si tenemos esa duda del más por menos, se nos va a ir hacia el menos. Sí, total, total, total. Esto es un poco complejo, esto suena fácil decirlo, es un poco complejo porque requiere 100% hacer el trabajo, o sea, estar observando 24/7 qué pasa por mi mente y saber que yo no soy eso, o sea, de que los pensamientos, la mente es una loca y tenemos muchísimos pensamientos al día, más de 70.000 pensamientos en un día. Y entonces, ahí cuando yo digo, esto que estoy pensando en realidad es lo que yo quiero. Ujú. Lo pienso y lo veo, simplemente lo dejo pasar, o lo pienso y me identifico con esto y me ato al sufrimiento también de sentir esto. Sí, y también es ver, o sea, es hacernos conscientes de qué tanto repito el mismo pensamiento, porque esos más de 70.000 pensamientos generalmente se repiten al otro día, y al otro día, y al otro día, y al otro día. Entonces estoy generando mucha fuerza en eso, ¿sí? Y por eso tenemos que ser tan cuidadosos y como acabas de decir tú también, 24/7, eso es un entrenamiento. O sea, el pensamiento se tiene que entrenar, como se va al gimnasio, como hacemos clases de yoga, como entrenamos para aprendernos las tablas de multiplicar, son entrenamientos. Es un entrenamiento a través de mi observación, como estabas diciendo, de darme cuenta y ser consciente qué pensamiento estoy teniendo sobre mí mismo y sobre las situaciones que hay a mi alrededor. Porque es que si yo entro al baño y me miro al espejo y empiezo, ay, es que ni siquiera me puedo mirar a los ojos. Es que si yo hubiera tenido los ojos verdes y si yo fuera monita y si yo, o sea, es un pensamiento que estoy generando a través de la no aceptación de mi propio ser. Pero si yo entro al espejo, al baño y me miro en el espejo y digo, "Ay, cómo estás de linda, mira cómo esa sonrisa, cómo te queda de hermosa, mira cómo te brillan los ojos", cambia totalmente.
¿sí? Y eso mismo hace que yo genere afuera, ¿sí? Como hablábamos el otro día de la piedrita que genera una onda en el agua, que se va expandiendo, eso mismo genera afuera que las demás personas te vean o te vean la persona negativa o fea, digámoslo, o te vean esa persona linda, que te dicen a veces como, ay, vos sos tan linda, yo no sé qué tenés, pero a mí me encanta tu forma de ser, porque ni siquiera estamos hablando del físico. Esa forma de ser hace que el físico se vea lindo. ¿Cuántas veces en las familias no nos dicen, ay, pero vos cómo hiciste para enamorarte de ese hombre tan feo? Y uno lo ve divino. ¿Por qué? Porque está viendo esa forma de ser, no ese físico, Ese ser, ese ese ser. ser, está Sí. viendo ese ser. Entonces, aquí la clave, ¿no? Y Ujú. estar muy pendientes de todas estas nubes que van pasando. Eso digamos que es la real meditación. No podemos poner la mente en blanco porque eso es muy difícil, pero sí podemos no identificarnos con los pensamientos, verlos pasar como si fuesen carros y simplemente estar ahí en esa parte donde yo estoy neutral, donde mi mente o mi personaje ego simplemente está bombardeando, tirando pensamientos todo el tiempo porque él quiere atraparme, ¿cierto? Y él quiere que Sí. yo siga metido ahí. Entonces, ¿cómo crees, Isa, que puede uno, aparte de la manillita, trabajar con el tema de los pensamientos, además de la meditación? ¿Recomiendas la meditación, por ejemplo? Sí, bueno, ahí quiero rescatar algo que dijiste antes, es lo de poner la mente en blanco. Poner la mente en blanco es un pensamiento, es decir, que aunque sea difícil o no, no se recomienda. ¿Por qué? Porque es pensar que tengo que tener la mente en blanco, pero eso que te dices, como pensar que los pensamientos son carros y supongamos que son carros de carreras, entonces van a alta velocidad, no me aferro a ninguno y los dejo pasar, ¿cierto? Y la meditación la recomiendo al 100%, además de los mantras, porque los mantras nos sacan del bucle de pensamiento. Hacer algo artístico, ¿sí? Total, ya iba a decir. Sea bailar, danzar, cantar, pintar, son cosas que nos traen al presente, que nos abren el canal de comunicación con la divinidad, porque muchas cosas llegan por inspiración y nos sacan del bucle de pensamiento de lo mundano, digámoslo así, y es que necesito pagar la cuenta de servicios, es que tengo que pagar el arriendo, es que tengo que, y se me perdió la plata. En estos días sucedió algo y fue que yo me encontré un dinero en un lugar cerrado y yo dije, a este lugar solo ha venido estas personas, ¿cierto? Y yo investigué de quién era el dinero, encontré de quién era el dinero y la persona había llorado todo el día porque era el dinero para pagar el arriendo, ¿sí? Entonces me parecía muy lindo que yo me lo hubiera encontrado porque yo sé que yo lo devuelvo, ¿cierto? Y también el merecimiento de la otra persona que se lo encontrara a alguien que se lo iba a devolver. Entonces, ahí también está como ese estar en el aquí y en el ahora y saber que uno tiene que respetar como ese fluir de las cosas, entender que lo que no es mío no es mío y lo que es mío es mío. Porque muchas personas también podrían pensar, ah, no, yo me quedo con esa plata, oiga, si no me la encontré, ¿cierto? Sí, Pero no, yo también pensé, yo no quisiera pasar por esta situación. Entonces, ¿qué sí, sí. tengo que hacer? ¿Qué me dice mi rectitud? Busque a la persona que es la dueña, ¿cierto? Y no tarde mucho en encontrarla. Sí, sí. Entonces, claro, pues la idea es reconocer esto y volver, me llega aquí en este instante, volver al cuerpo, ¿cierto? Entonces, volver a todas estas actividades que nos llevan al placer, al disfrute y a mantener nuestra mente un poco en off o a estar concentrados y enfocados en algo, ¿cierto? La música, como decís, cantar mantras, volver a toda la parte artística, las manualidades, a pintar, a hacer lo que a ti te apasiona, al arte como tal. Es una forma de rescatarnos de esos pensamientos que se vuelven cíclicos y que nos metemos ahí como bucles.
¿Por Sí, qué? Porque es necesario que si yo lanzo la flecha para que se manifieste la intención, pues entonces los pensamientos simplemente van y vienen, pero yo no soy ninguno de ellos, yo no me monto en ningún carro, yo no estoy pensando es que quiero un coche nuevo, un carro nuevo y no va a llegar porque es que tengo deudas, porque de dónde voy a sacar la ujú, plata. No, ¿cierto? Simplemente lancé la la intención intención. y si mi ser está preparado y mi ser quiere vivir la experiencia de, por ejemplo, tener un carro nuevo, pues entonces el carro va a llegar y no estoy pensando todo el tiempo en no puedo, en no tengo, en debería, en quizás si pago primero esto. O sea, no me estoy limitando mi capacidad creadora ni mi ser divino de poder manifestar una realidad que anhelo. Exactamente. Es súper lindo eso que acabas de decir, Isa. En ese pensamiento también está, como tú dices, la creación, ¿sí? Porque es como decíamos, la raíz. Entonces, si yo pienso que lo puedo, o sea, es que por eso tanto se dice que querer es poder, ¿sí? Por eso en las relaciones a veces resalta tanto esa palabra, porque de pronto alguno de los dos saca disculpas para hacer algo nuevo, para salir, para lo que sea. Entonces, no, es que querer es poder y eso es una realidad, ¿sí? Em, Otra cosa, Isa, que es muy benéfica para ayudar a manejar el pensamiento y a neutralizarlo son las terapias, recibir terapia de un reikista, recibir un masaje, recibir musicoterapia, recibir, hacer yoga, dentro del yoga está la meditación, porque en ese momento estamos centrados en eso, o sea, uno no está pensando, "Ay, es que tengo una deuda, Sí, es que necesito tal cosa", no, uno ahí está centrado en lo que está haciendo. Entonces, y en lo que está recibiendo, recibir un masaje es maravilloso, en ¿sí? placer. Entonces, uno ahí está centrado en eso, en ese sentir, ¿sí? Del masaje, porque yo defino el masaje como una forma de caricia, pero con una intensidad y con una intención. Sí, si la intensidad o la intención es relajar, entonces va más suave. Si es quitar una contractura, entonces va un poco más fuerte y así sucesivamente. En la parte anterior que hablábamos de la intención, me acaba de llegar algo muy importante y es en cuestión de la homeopatía. Se dice que la homeopatía científicamente sería un fraude, porque la sustancia es tan Diluida, minúscula, tan diluida, que en teoría no podría hacer nada en el cuerpo, pero lo que actúa ahí es el poder de la intención. Y es lo mismo que nosotros llamamos efecto placebo en algunos medicamentos o con algunas personas. Cuando uno le pone el poder de la intención a algo, ese algo funciona. Hace años que yo trabajaba en una casa cuidando a unos niños y ayudándoles a hacer las tareas del colegio, había un niño que evadía mucho las tareas. Entonces él se inventaba un dolor de cabeza, un dolor de cualquier cosa, y yo le daba una pastilla de estas para la garganta y le decía, mira, esto es para el dolor de cabeza. Y al niño se le quitaba el dolor de cabeza, real o inventado, pero se le quitaba, ¿sí? Y lo que fuera. Entonces yo siempre le daba las mismas pastillas o compraba de estas pastillitas dulces, chiquiticas que venden en las tiendas y le decía, mira, esta pastilla es para tal cosa, esta es para... Y entonces él se las tomaba, no sé, a veces no se las dejaba chupar porque se daba cuenta lo que era. Yo le decía, te la tienes que tragar de una. Y entonces eso servía, ¿sí? eso Y sí. yo creo totalmente en eso. Ahí como por aunar un poquito a la homeopatía, lo que pasa también es que la molécula es tan minúscula que lo que se busca es simplemente un estímulo en un cuerpo vivo. Y el cuerpo vivo pues entonces simplemente reacciona a esa molécula que entró, que es como si fuese un cuerpo extraño y lo que hace es sacar su propio poder sanador con Ujú, respecto a la homeopatía. Y traes una cosa muy bonita y es también lo que yo creo, lo creo. Y es yo como que creo. el verbo crear y creer en mí o en primera persona se conjuga igual.
porque es lo mismo, si yo creo que esto me sirve, pues entonces creo esa realidad, Ajá. creer y crear, y eso es súper bonito. Sí, sí, a mí me encanta también. Entonces es verlo así también. Es esa, la intención y el pensamiento son súper poderosos. Para entrar en el tema de la palabra, pues ya hemos desarrollado 2 temas y sería lindo también dejar los otros 2 temas para, para un próximo encuentro, que sería entonces la palabra y la acción. Eh, yo creo que hemos desarrollado súper lindo estos 2 temas y con muchos ejemplos que podríamos aplicar y muchas formas de aplicarlo también. Entonces, bueno, vamos dejando por aquí. Isa, ¿tienes algo más para aportar? Creo que es importante decir también que dentro de lo que nos falta podríamos traer el tema de la emoción, como esa parte también que crea. Y entonces ahí podremos decir que pilas con esos pensamientos que vienen de esa emoción. Por ejemplo, tengo muchos celos y entonces como tengo celos, yo siento que sí está pasando algo que no es real. Y es Ujú. pilas también porque los pensamientos son bucles que no son necesariamente la realidad, pero que vienen entonces, que están predispuestos o que ya vienen delimitados por una concepción previa y que las emociones simplemente nos pueden estar indicando en un momento dado que hay algo que revisar, quizás una creencia preexistente que yo tengo acerca de, o lo que sea, un trabajo que tengo que hacer o una terapia que tengo que tomar porque quizás no he superado algo en mi vida, pero que no es una realidad y que a veces basamos también nuestros pensamientos en las emociones, ¿no? Sí, de hecho, Isa, yo tengo una teoría al respecto de los celos y los celos vienen por algo que llaman infidelidad. Y yo creo que nadie le es infiel a nadie, se es infiel a sí mismo. Entonces, eso no tiene que ver conmigo, entonces para mí no tendría que tener celos, ¿cierto? Em, Hay algo que me está llegando desde que estábamos hablando de la intención y es como ubicar cada una de estas formas de creación dentro de los chakras. Entonces yo siento como la intención en el chakra del corazón, el pensamiento pues en el chakra del tercer ojo, ¿cierto? La palabra obviamente en el chakra de la garganta y la acción en el chakra del plexo solar. O también, o también del chakra sexual y creativo, ¿no? Pues yo También, también creo a través de mi sí, creatividad y me hablo ahí, ¿no? Me hablo a sí, recibir. Y ahí ujú, gestamos los bebés, las mujeres, y sí. ahí Y gestamos ahí la gestamos realidad. las ideas y las Sí. realidades. Y pues tendría que ver también mucho con ese chakra sacro, ¿no? Que me Sí, enraiza sí, la tierra y me permite caminar. sí, qué lindo eso. Ujú. Sí. Y sí, tan gracias. Nos vemos entonces en un próximo episodio y me encantó. Aprendí demasiado. A mí también me encantó, Isita. Muchas bendiciones. Bendiciones a todos. Gracias por seguirnos, por vernos, por compartir, por todo lo que nos escriben tanto en el canal como en los chats personales en WhatsApp o nos lo dicen personalmente también. Qué lindo sentir esa energía de compartir y de saber que le está llegando a quien tiene que llegarle toda esta información y que estamos aprendiendo todos juntos. Un gran abrazo, Así es. los amo, qué rico, me encanta este espacio. Tenemos próximamente una sorpresita y se las iremos contando en el camino. Que Isa ya les dio un ápice. Se Vendrán descubre la muchas. sorpresa. Sí. Sí. Bueno, besitos y Chao. abrazos. Nos vemos pronto. Bye. Bye.